Entonces, de verdad, acabamos de ver una segunda subida de tasas de 0.75% el día de ayer y hoy vemos que estamos efectivamente en una recesión técnica o una recesión en papel que faltarían entre 4 y 12 meses por confirmarse. Sí, efectivamente. ¿Y qué está pasando con el mercado? Hola y buen día inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el que hablaremos acerca de lo que está sucediendo actualmente con el mercado. Vemos los reportes, muchos de ellos decepcionan y las acciones como quiera suben. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué es que estamos viendo todo este tipo de cosas o locuras en el mercado que parece ser más irracional que nunca? Y que pone a enojar a algunos porque estaban esperando que de reportarse que estuviéramos en una recesión el mercado colapsaría y ahora sí por fin podrían entrar con todo el cash que están guardando para esa situación. Pero recordemos que el mercado voltea a ver al futuro. Ahora, bueno, es oficial, estamos en una recesión técnica, se contrajo la economía de los Estados Unidos en 0.9%, una vez más, por segunda ocasión, y todavía falta ver qué pasa o qué sucede con cuándo lo oficialice Estados Unidos, porque por ahora sale Janet Yellen a decir que ella no ve que estemos en una recesión, que ya todos los indicadores que está revisando, consumo, la estabilidad del hogar en cuestión económica, cuestión de empleo, todo está saludable, absolutamente todo está saludable. Qué raro que hay una desaceleración tan grande o qué raro que estemos en una recesión si todo efectivamente está saludable. Ahora, bueno, el impacto por sobre las empresas es lo que nos mantiene positivos y es lo que está manteniendo al mercado bastante positivo. Estamos hablando de que está siendo una recesión bastante moderada y una recesión no quiere decir que tenga que ser año 2008, año 2000, donde absolutamente todo colapsa, cae fuertemente. No, así no tiene que ser así. Vamos a ver nada más los crecimientos en ingresos generales, sin hablar de las utilidades, porque las utilidades con la inflación, los márgenes han estado comprimiendo un poco, pero vamos a hablar de ingresos. Tesla, más 42% en ingresos año con año. Google, más 13% en ingresos año con año. Microsoft, más 12% en ingresos año con año. Netflix, más 9% en ingresos año con año. Amazon, más 7% en ingresos año con año. Apple, más 2% en ingresos año con año. Hay una empresa por ahí que acabo de hacer un video de ella, que está sufriendo por el tema de Apple, que está sufriendo por el tema de que pues ahora está TikTok como plataforma de competencia, que pues bueno, digamos, tienen muchas cosas en su contra. Está el tema de que Europa pues le está pidiendo que invierta en nuevos servidores para que no salga la información a Estados Unidos de Europa. ¿Y qué sucede con esa empresa? Con todo esto, con todos estos entornos, o con todo este entorno macroeconómico impactándola, tiene ingresos que decrecen en un 1%. Entonces nos damos cuenta que efectivamente esta recesión en papel, que probablemente se va a oficializar, que en realidad debería de ser ya oficial que estemos en una recesión, independientemente de lo que esté diciendo Janet Yellen, de lo que diga la Fed, de lo que diga Biden, por ejemplo, ya debería de ser una recesión oficial. Pero considerando todo esto, considerando que posiblemente estamos en una recesión oficial, o al menos que estamos en una recesión en papel, estas empresas continúan creciendo. Estas empresas que cayeron tanto en cotización. Entonces, si estás pagando 14, 13, 15, 16 veces utilidades por estas empresas que tienen crecimiento de doble dígito, algunas de ellas, inclusive en un escenario de recesión, pues parece ser que estás aprovechando buenas oportunidades. De no ser que empeoren las cosas. ¿Por qué? Porque vamos a volver a lo mismo. Si empeora la inflación, si deja de crecer las empresas, si el consumo continúa disminuyendo fuertemente, si estas empresas empiezan a decrecer, ok, será otro asunto. Las empresas que actualmente estás comprando estarán cotizando bastante caras, tendrán que caer en valuación. El tema es, pues, si todo eso pasa, entonces, o si siempre estamos preocupados porque todo eso pueda pasar, entonces nunca vamos a invertir porque en teoría siempre puede pasar lo peor. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver, la Fed nos dice el día de ayer que tienen toda la disponibilidad, que están a toda disponibilidad para reajustar, para realinearse, para poder empezar otra vez a disminuir la reducción que están haciendo del balance general y a disminuir el paso al que están subiendo las tasas. Entonces tenemos una Fed que prácticamente nos dice, oigan, tranquilos, si hay una recesión o si la inflación se empieza a controlar, nosotros vamos a desacelerar, vamos a dejar que todo tome su rumbo. Pero de no ser así, de ser que la inflación continúe, nosotros vamos a seguir actuando fuertemente. Entonces la Fed le da tranquilidad al mercado diciéndoles, tranquilos, nosotros ni siquiera sabemos lo que vamos a hacer, estamos aquí esperando a ver si esto se controla y viendo que se está desacelerando el gasto, viendo que las cosas que están efectivamente sucediendo como la Fed
planteaba estas últimas semanas, entonces el mercado se mantiene tranquilo. ¿Qué pasa? Pues tenemos empresas saludables actualmente, es lo que nos menciona tanto el gobierno de Estados Unidos como la Fed. Tenemos un desempleo sumamente bajo, tenemos un consumidor que está moderándose en las compras, no está dejando de comprar, tampoco está consumiendo de más, tenemos un consumidor moderado. El tema bastante negativo es que, bueno, este consumidor moderado tiene bastante miedo, muchísima inseguridad. De hecho, el sentimiento del consumidor está en su punto más bajo. Entonces, con un consumidor con un sentimiento sumamente bajo acerca del entorno económico que sigue consumiendo, pues tenemos indicadores bastante divididos. Por un lado, tienes el sentimiento en puntos mínimos, tienes a la economía literalmente decreciendo en 0.9% por segundo trimestre. Y por otro lado, tienes empresas creciendo en ingresos, las empresas que más se han visto golpeadas de las tecnológicas, como por ejemplo Snapchat, ni hablar. Pero de las empresas sólidas que sabíamos que tenían negocios resilientes, pues Facebook es uno de los que más se ha visto afectado, de los que han reportado, y decrecen sus ventas, sus ingresos en un 1%. Entonces, vemos que efectivamente esta recesión está siendo muchísimo más suave de lo que se planteaba. Hoy el reporte de Amazon, que tengo que hacer un video, tengo que escuchar la conferencia que dan para poder hacer el video, nos reporta y las acciones suben fuertemente. Entonces, vienen cosas negativas también, porque mencionamos todo lo positivo, todo lo que está saludable, pero recordemos que terminan las vacaciones. Entonces, los gastos que las tarjetas de crédito como American Express, Mastercard, Visa nos decían que estaban sumamente saludables, nos decían que las personas estaban pagando sus tarjetas de crédito, que no veían alarmante la subida de personas que dejase de pagar sus tarjetas de crédito, veían los bancos, por ejemplo, niveles saludables de ahorros, cosa que el gobierno de los Estados Unidos hace énfasis sobre eso, de que no estamos en una recesión porque el consumidor está bastante saludable, aunque efectivamente pues sí lo estamos y deberíamos de admitir que lo estamos, independientemente de las consideraciones que se hagan de hacer, porque esa era la definición de una recesión, 2 trimestres negativos. Pero con todo esto, esas son las cosas negativas, que se terminan las vacaciones, que el consumidor ahora sí ya no va a tener esa excusa para seguir comprando, ya no va a estar viajando para seguir gastando. Entonces viene el invierno. Y en el invierno tenemos un tema principal que es el costo de los energéticos. Entonces, ok, tenemos todo de un lado positivo, tenemos recuperación económica en muchas partes, aunque también estamos viendo que efectivamente es una recesión. Entonces es contradictorio decir que recuperación si hay recesión, pero simplemente hay ciertos sectores que ya se está consumiendo más, que ya no están dejando de consumir. Los reportes de las compañías nos lo dicen literalmente. En los reportes de las compañías nos están diciendo que están retomando cierto crecimiento, manteniéndose. Entonces, pues está muy dividido, pero lo que no podemos prever y lo que las empresas ni siquiera pueden mencionar, no tiene nada que ver ahí, es el invierno, porque el costo de los energéticos, dado que continúe el tema de Rusia y Ucrania, pueden subir bastante. Entonces, así como se planteaba que en verano por los viajes que iba a haber en exceso, el petróleo iba a llegar a los $150, que efectivamente nunca llegó a los $150, los analistas fallaron sus expectativas, pues tenemos el mismo tema para el invierno. Otra vez salen los analistas a decir, ¿saben qué? El invierno, de no solucionarse el tema de Rusia y Ucrania, va a tener enormes consecuencias por sobre el precio de los energéticos y por sobre el precio de los commodities. Que el precio de los commodities acaba de empezar a bajar y el precio del petróleo, pues ya simplemente te preguntas, ¿será que efectivamente el precio del petróleo va a tener un impacto muy negativo por sobre la economía porque va a subir mucho de precio? ¿O será simplemente que una vez más los analistas están tratando de hacer primeras planas hablándonos de que en el invierno el precio de las energías, porque no se solucionó el tema de Rusia y Ucrania, va a ser mucho más complicado, el precio del gas natural va a seguir subiendo? Entonces tenemos por esa parte ese impacto negativo que en Europa, que es una de las geografías más flojas actualmente. En Facebook fue una de las cosas que más impactó el marketing en Europa, que está bajando a comparación del año pasado, pues de los precios de gas natural subiendo, de los precios del petróleo subiendo allá, eso puede tener un impacto directo por sobre el consumidor europeo y por sobre los ingresos que tienen las empresas que tienen pues una parte importante en Europa de consumo en Europa. Entonces, sí, están esas partes negativas, están esas partes positivas, pero todos quieren hablar acerca de ese fondo. Y recordemos que la bolsa es irracional y el objetivo de la bolsa es pronosticar los flujos futuros que nos va a presentar las empresas. Entonces, pues pronostica, en teoría se dice que pronostica los próximos 18 meses.
pues actualmente empiezan a pronosticar que la inflación va a empezar a disminuir en los próximos 18 meses, que va a haber una economía que se va a empezar a recuperar porque ya estamos en una recesión, entonces pues de aquí pues hay que mejorar. Esas son las expectativas, que las tasas no se van a subir de manera agresiva, menos con lo que nos acaba de decir ayer la Fed. Entonces están todos esos temas y estamos viendo que eso en la gráfica se refleja con el S&P 500 del inicio del año a esta fecha cayendo un 15%, pero del punto más bajo se ha recuperado un 10%. Estamos hablando de que el Nasdaq del inicio del año a esta fecha ha caído un 23%, pero desde su punto más bajo se ha recuperado aproximadamente un 14%. Entonces estamos viendo que posiblemente ya hayamos tocado fondo. Pero la idea de invertir en base a si ya tocamos fondo o no, en estos momentos parece ser que pues era lo mismo si lo hacías hace unos meses, o sí, porque parece ser una apuesta completamente. Sí, decir, oye, ¿sabes qué? Teníamos mucha incertidumbre anteriormente. En el momento actual tenemos muchísima incertidumbre también. Entonces a mí no me cambia mi estrategia. Yo estoy bastante invertido en el mercado y estoy tratando de poner dinero nuevo en el portafolio constantemente. Ese es mi objetivo. Entonces, actualmente, por sobre las cosas que estamos viendo, las cosas futuras que preocupan al mercado, no se me hacen peores a las cosas que me preocupaban al mercado hace unos meses. Entonces esta recuperación, aunque para muchos es injustificada, pues el mismo caso pasó en 2020. En 2020 nadie entendía por qué el mercado se estaba recuperando con todo cerrado y lo único que estaba funcionando en el mercado, lo único que estaba saliendo a ayudar al mercado era la Fed, que actualmente no puede ayudar al mercado, pero sí puede dejar de subir las tasas y sí puede dejar de reducir su balance general. No queremos eso. No queremos que dejen de subir las tasas y que se descontrole la inflación. Queremos que estar seguros de que la inflación está controlada. Y ahora sí, dejar de subir las tasas, inclusive poderlas disminuir un poco, pero estando seguros y que pase un periodo en el que efectivamente la inflación está completamente controlada para que no pase el escenario pesimista que planteaba Michael Burry de que la inflación va a bajar y luego va a volver a subir más fuerte y la Fed no la va a poder controlar y luego va a volver a bajar ese tema que que planteaba Michael Burry, es lo que no queremos que pase. Entonces, actualmente, por todo lo que estoy viendo, hay muchas cosas positivas, hay bastante incertidumbre. A mí, que me pregunten que si ya tocamos fondo o no tocamos el fondo, para mí es irrelevante en estos momentos. En estos momentos estoy viendo qué empresas efectivamente están manteniendo bastante sólidas, tienen deudas bastante manejables, tienen bastante efectivo. Y si empeora la recesión, van a poder comprar empresas que se vean muy dañadas con todo el capital o con todo el efectivo que tienen actualmente. Entonces, inversionistas, esto está demostrando ser una oportunidad de ver efectivamente nuestras tesis de inversión, efectivamente qué está pasando con las empresas, cuáles están manteniendo resilientes, cuáles están viendo afectadas, cuáles están manteniendo ventas, cuáles están teniendo un problema más grande de lo que deberían en márgenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí esto es una oportunidad tanto de aprendizaje como de inversión. Y puedo estar completamente equivocado, pero no quiero decir si estamos o no en un fondo porque no tengo absolutamente la menor idea acerca de si ya tocamos el fondo o no tocamos el fondo. Lo que sí les puedo decir es que yo estoy invirtiendo fuertemente y que a mí los precios que estoy viendo en empresas de mucha calidad me gustan bastante. Planteaba el tema de Google, planteaba el tema de Amazon. A veces las más grandes preocupaciones terminan demostrándose por estar equivocadas, como las preocupaciones que se tenían por estas dos empresas, Google y Amazon, siendo preocupaciones enormes, las acciones continuaban cayendo y ahora pues empiezan a recuperar y decimos, oye, pues es que efectivamente, con todos los escenarios que estamos, con el planteamiento de una recesión, siguen creciendo y Google por encima de doble dígito. Ok, inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.